buenas noches. Comenzamos Perspectivas. Estamos totalmente en vivo en lunes, con una semana que empieza con muchísimos temas en la agenda, desde la cumbre de la OEA en territorio nacional, pasando por las polémicas del estudio sobre movilidad social del INEGI y, por supuesto, esto que ya se volvió trending topic durante prácticamente todo el día, este asunto de el gobierno nos espía. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches también a usted que ya nos sintoniza. Antes de entrarle de lleno a los temas que hoy tenemos preparado para usted, le recordamos las formas de hacer contacto. Las está viendo usted directamente en pantalla. Nos encantaría recibir sus comentarios y opiniones sobre lo que aquí estaremos debatiendo esta noche. Y sí, pues tienes toda la razón. El espionaje del que hoy da cuenta el periódico The New York Times, hay que decirlo, que se publica en este medio estadounidense, no en un medio nacional, como podría suponerse, sí. Y esto de alguna manera pues le da una mayor relevancia a nivel internacional. Periodistas, activistas, incluso un hijo de una periodista que podrían haber sido espiados por el gobierno en algo que, Enrique, está permitido, un software que está permitido siempre y cuando sea utilizado primero con una orden judicial y después para terroristas y narcotraficantes. Es sí, lo que tenemos. Bien lo decías, Belén. Hoy el periódico, el New York Times, publica en su portada, es decirlo, una nota de portada que es raro cuando el New York Times le da una nota de portada, por ejemplo, en este caso a México. Es un periódico, sí, global, pero que suele tener una primera portada reservada para temas locales. Es decir, es una información contrastada y una información bien verificada. Para todos los que en redes sociales me decían que nos estábamos subiendo a una ola de espuma que en realidad no tenía mucha sustancia. Sí. Bueno, tú sabes que peñabots hay todos, hay muchísimos peñabots que tratan de hacer una labor de contención en este tipo de escándalos, cuando en realidad detrás de este tipo de escándalos no está si simpatizas o no con Peña Nieto, simpatizas o no con López Obrador. Lo que está detrás de esto es un asunto muy grave, es un asunto que tiene que ver con libertad de expresión, privacidad, que tiene que ver con democracia, que es muy profundo. Pero para explicarlo, Belén, un poquito, para que exista un contexto para quien amablemente nos ve esta noche, hay que decir que este software, malware, digamos, que adquieren los gobiernos, se llama Pegasus. Es un software que lo que hace es operar a través de un mensaje de cualquier tipo de modalidad. Puede ser un mensaje SMS. Casi todos se operaron a través de SMS, los que investiga de alguna forma este estudio que patrocinan Artículo 19 y la Red por los Derechos Digitales. Casi todos los afectados terminan siendo atacados a través de mensajes SMS, pero pueden operar de distintas maneras. Puede operar a través de correo electrónico, puede ser a través de un WhatsApp. Incluso en el estudio, que si lo quieren revisar está muy interesante, que se llama Vigilancia Sistemática, que hace precisamente Artículo 19 de la Red de Derechos Digitales, lo que queda claro es que la operación de Pegasus es a través de este tipo de mecanismos, sea en WhatsApp, un Telegram o puede ser también un mensaje SMS. Te llega ese mensaje y con alguna frase o algún asunto que te parece familiar, claro, que te pueden decir, atractivo. Oye, Belén, reunión en Canal 44 a las 5 de la tarde. En el momento en el que tú lo abres, en ese momento empieza a operar el virus dentro de tu sistema operativo, del teléfono, de tu computadora, y a través de ese virus pueden meterse a tus fotografías, pueden meterse a tus contactos, a tus conversaciones, a todo lo que quieran de la información, sí. Rastrearle y por lo tanto utilizarlo para cualquier propósito que quieran, sea desde intimidarte, chantajearte o simplemente buscar censurarte. Lo interesante es que, de acuerdo a lo que señala este estudio, fue operado y fue, digamos, dirigido, Belén, contra grupos muy disímbolos, pero que comparten todos una misma característica, que se oponen a las políticas del presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, muy disímbolos. O que han, digamos, cuestionado, ¿no? No tanto que se oponen. Que se oponen en el sentido, bueno, exacto, que han cuestionado, que han criticado algunas de las políticas de Enrique Peña Nieto. Es decir, aparecen periodistas tan disímbolos, por eso decía, sí. como el caso de Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. En el caso de Loret, más su papel del periodista ascendente en Televisa durante este sexenio, que creo que sí podemos definirlo de esa manera. Carmen Aristegui, que sí fue una crítica del proyecto peñanietista, pero también está, por ejemplo, la parte más visible y mediática de INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, Alejandra Zapata, por ejemplo. Claro. Olvidé el nombre de Juan Pardinas, del director general de INCO. También están defensores de derechos humanos, sobre todo vinculados a ProDH, claro, que es también una organización muy importante que ha acompañado, por ejemplo,
ejemplo, la defensa de Atenco o la defensa en su momento de los 43 normalistas de Yotzinapa, es decir, grupos muy disímbolos, porque tú me dirás que ProDH e IMCO pues comparten muy poco en términos políticos. O Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. Pero lo que queda claro, Belén, cuando revisas este estudio, que es poco más de 80 páginas, es que sí es una forma sistemática de operar de los gobiernos a través de 3 instancias, a través de la PGR, del CISEN y de la Secretaría de la Defensa Nacional. No estamos hablando de un funcionario inepto o corrupto que toma una decisión aislada y que de pronto dice, me cae mal Carlos Loret y por lo tanto tengo Pegasus a la mano y por lo tanto lo voy a espiar. Parece que es una política sistemática de persecución y de espionaje a aquellos críticos, sean de sociedad civil, sean de medios de comunicación o de cualquier rama que de alguna forma han criticado o cuestionado las políticas de Enrique Peña Nieto. También otro elemento que salta a la vista en el estudio es que no hay una orden legal en estas intervenciones. Exacto. Es decir, tú, de alguna forma, el gobierno podría, si presume que detrás de Belén o de Enrique puede existir la comisión de un delito, ir con un juez y buscar que les otorgue una orden judicial para poder intervenir tu teléfono. En este caso no hay órdenes judiciales y por lo tanto, Belén, parece que es una intervención mucho más de índole política que realmente con un trasfondo judicial. Sí, totalmente de acuerdo. Leía con interés algunos de los análisis que han hecho en las últimas horas algunos abogados, algunos pues, expertos en temas de seguridad y de leyes, y decían, bueno, entre otros datos, que el delito de espionaje se sanciona en México hasta con 12 años de prisión y 45,000 pesos de multa. Y como bien lo has explicado, Enrique, se trata de una facultad limitada que posee el Poder Ejecutivo, siempre y cuando pues exista esta amenaza. Está regulado, para quienes no lo saben, Código Penal Federal, sí, la Ley de la Policía Federal, de Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, que hay toda una infraestructura, o digamos, todo un andamiaje legal para que alguien pueda utilizar esta herramienta, sí, y particularmente en casos realmente de importancia nacional, ¿no? A ver, no puede estar esta información sujeta al capricho de un funcionario en turno, porque lo que se busca es poner ciertos contrapesos para poder acceder a esa información, porque se parte de la idea de que es información íntima o información privada que solo puede tener acceso a un gobierno si comprueba fehacientemente que detrás de una persona hay indicios de algún delito o hay indicios que te pueda llevar a atacar un problema de seguridad pública o de seguridad nacional. Por lo tanto, se tiene que acceder a una orden judicial. Sin embargo, Belén, y lo hemos visto durante algún periodo y lo ha venido matizando y colocando sobre la mesa, creo que de forma muy contundente, la Red por los Derechos Digitales, en la defensa de los derechos digitales de nuestro país. Más que una política aislada, parece que sí hay toda una coordinación sistematizada para poder espiar y para poder intervenir los teléfonos y las comunicaciones de aquellos personajes que son críticos de la administración de Enrique Peña Nieto. Es decir, no estamos hablando, y por eso creo que es lo grave, no estamos hablando de ataques aislados, sino que estamos hablando de personajes muy identificados de forma muy clara y que por lo tanto, más que una motivación de perseguir un delito, parece que hay una motivación de perseguir políticamente o de utilizar esa información después para poder presionar o para poder chantajear a algún periodista o algún activista de sociedad civil. Ya pasó, Belén, y no se hizo demasiado escándalo, aunque creo que ese era realmente el escándalo que teníamos que discutir. Ya pasó con el tema de Lorenzo Córdoba. Si recuerdas, también una intervención de su comunicación del presidente del INE, donde hablaba de una comunidad indígena de forma muy despectiva, sí, y por supuesto condenable, pero creo que el hecho, desde mi punto de vista, no era tan importante lo que decía en esa conversación, sino el hecho de que hubiera intervenido su comunicación y que se supiera un día antes precisamente de la votación para quitar el registro del Partido Verde Ecologista de México y por lo tanto presionar al presidente del INE para que no tuviera la autonomía necesaria en ese tema en particular. A lo que me refiero es que aquí estamos jugando, Belén, con la libertad de expresión, porque esta información, pues por supuesto que el CISEN, la Sedena o la PGR no la quieren para divertirse en sus ratos o tal vez ser morbosos y saber qué le gusta a un periodista o qué le gusta a un activista. Claro. Lo quieren para algo y seguramente es para presionar y provocar el silencio y la censura. Por lo tanto, me parece que detrás de esto hay un atentado contra la libertad de expresión. Segundo, hay un atentado también, Belén, contra la privacidad.
Que hay que recordar que la gran diferencia entre los regímenes democráticos y los regímenes autoritarios son precisamente que hacen conjugar estas dos variables. La libertad de expresión, pero también el derecho a la privacidad que tenemos todos. El derecho a la privacidad, a que el gobierno no se meta en nuestra recámara, a que no se meta en nuestros gustos, con quiénes son nuestros amigos, con quién pasamos nuestra vida y cuál es nuestra información vital e importante para nuestra trayectoria. Por lo tanto, la privacidad es fundamental. Si recuerdas, la mayoría de las dictaduras lo primero que hacen es generar sistemas de espionaje muy elaborados para poderse meter en la vida íntima de los ciudadanos. Se me viene a la cabeza la película de La vida de los otros, por ejemplo, sí, claro. de Alemania Oriental, en donde precisamente lo que hacen los servicios de inteligencia es meterse y obtener información de la vida privada para después, por cierto, chantajear a esta pareja de artistas, en el caso de la película. Y tercero, perdón, Belén, para dejarlo en claro, sin libertad de expresión y sin privacidad no hay democracia. Por lo tanto, me parece que el gobierno de Peña Nieto tiene que explicar esto. Hasta el momento solamente un tuit del vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, diciendo que toda la información que publica el New York Times es falsa, pero no hemos visto a Peña Nieto decir yo no sabía, no supe, no tenía esta información, ni una sola palabra. Claro, y Enrique, lo que será interesante precisamente es investigar y llegar al fondo del asunto. ¿Para qué utilizaba precisamente el gobierno esta información o para qué la estaría utilizando? Porque la verdad que quienes nos dedicamos a este oficio, digo, imagínate, si nosotros que estamos en ligas, como dicen, distintas, tomas tus precauciones porque sabes que en algún momento información delicada puede ser intervenida. Imagínate ellos, por ejemplo, en el caso de Carmen Aristegui, que ha encabezado investigaciones muy serias y de gran alcance, pues estoy segura que Carmen Aristegui no usa los medios tradicionales para informar o para comunicarse con el resto de periodistas que colaboran en sus investigaciones de manera clara y abierta. Y si lo hiciera, pues tampoco nada que ocultar, porque al final es algo que vas a publicar. Sí. Decía hoy Antonio Ortuño, un escritor jalisciense y además periodista también, que en realidad, pues, ¿de qué se puede enterar la autoridad con el caso de los periodistas? De algo que no hayan dicho ya. No, a ver, sí se puede enterar de información privada que puede llegar a comprometer a alguien. Eso sí, pues sí, habría que... No, a ver, ¿qué pasó con Pedro Ferriz, Belén? Sí, claro. Con Pedro Ferriz de Con, por más que yo no me guste nada el periodismo que hacía Pedro Ferriz de Con, sí, pero fue muy lo que delicado, lo que hicieron fue sacar un asunto de su vida privada y de su vida, no te diría privada, íntima, para poder chantajearlo y que dejara sus espacios en radio y que perdiera credibilidad ante la ciudadanía. A lo que me refiero es que muchas veces ni siquiera buscan un asunto de información, o sea, de información pública o de información gubernamental. Lo que buscan tal vez son perversiones privadas para poder chantajearte y que pierdas credibilidad en lo público, ¿no? Sí, no, bueno, eso es tremendo. Y ojo, Belén, decías que nos expliquen para qué querían esa información. Yo diría que incluso antes de que nos expliquen para qué quieren esa información, que nos expliquen por qué se saltan la ley para obtener esa información. Porque te diría... Y sanciones, además. De entrada, aunque la motivación para obtener esa información fuera la mejor, cosa que lo dudo, pero que fuera la mejor, que tiene que ver con una ciudad más transparente, protegernos a los periodistas, no sé, lo que sea. Si lo haces de forma ilegal, el gobierno está cometiendo una irregularidad que tiene que explicar. Más allá de para qué no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y decir, Enrique, nada más ya para irnos a la pausa, que la verdad, Enrique Peña Nieto, por más que intenta convencer, ¿no?, con palabras de que su gobierno ha respetado la libertad de expresión, es que cada vez los hechos en la práctica demuestra que todo esto es una gran farsa, ¿no? La muerte del periodista Javier Valdés, por ejemplo, la manifestación de Álvaro Delgado hace unos días en Palacio Nacional y, por supuesto, ahora esta situación. Me parece que hechos muy concretos de que la libertad de expresión, por supuesto, no está garantizada. En Cancún, el presidente Enrique Peña Nieto está diciendo hay que condenar las faltas a los derechos humanos en Venezuela. ¿Está bien? Digo, en algún lado. Bueno, tremendo. Regresamos con más temas. Usted no se vaya. Estas perspectivas. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a través de las diferentes vías. Como siempre, es un gusto recibir sus comentarios y opiniones. Enrique, otro tema con el que nos amanecíamos hoy, los resultados del módulo de movilidad social intergeneracional
que por primera vez, hay que decirlo, presenta el INEGI. Lo decíamos en la mañana, pudiera ser un dato anecdótico, pero no lo es. De fondo me parece que hay mucho que abordar en torno a los resultados de esta información y que tiene que ver con cómo influye el color de piel en la educación y en el empleo. Los resultados son realmente interesantes desde el punto de vista para analizar, ¿no? Sí, a ver, yo creo, Belén, que es una línea de investigación que ha emprendido por primera vez el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, bajo el mando de Julio Santaella, con, esta idea de la movilidad social que le llaman intergeneracional. Es decir, ¿qué tanto la expectativa, por ejemplo, de mis hijos o la expectativa de los hijos de quien nos está viendo es mayor en términos de tener una mejor calidad de vida que la de sus padres? Es decir, ¿qué tanto en términos de generaciones puede haber una superación del nivel de calidad de vida? Por supuesto que de entrada los resultados, Belén, son muy negativos. Es decir, ya sabíamos que en esto del ascensor social, si lo viéramos como un elevador entre clases, ya sabíamos que llevábamos algún tiempo con ese ascensor descompuesto, es decir, un ascensor que no estaba realmente provocando que quien nacía en una cuna de determinado tipo pudiera ascender socialmente. Es decir, lo que nos deja el estudio, más allá de que entramos al asunto del color de piel, es que hay una gran posibilidad de que quien nace en una cuna pobre termine siendo pobre. Hay una gran posibilidad de que quien nace en una cuna rica termine viviendo en una cuna rica. Es decir, es una sociedad que en términos generales, en sus políticas de distribución, en sus políticas de programas sociales, de educación y de salud, promueve el status quo, que muy pocas cosas cambien. Y eso es muy interesante, Belén, porque si recuerdas, durante muchos años y durante muchas décadas en este país, te diría sobre todo de la presidencia de Miguel Alemán a los finales de los 70s y inicios de los 80s, el llamado milagro mexicano, siempre se entendió, por ejemplo, la educación pública como el gran motor de ascenso social y de movilidad social entre generaciones. Era como la idea de, para apostar por un proyecto de país mucho más justo y equitativo, lo que tenemos que hacer es apostar por educación pública y que todos puedan acceder a la escuela, a las universidades y por lo tanto ascender en su calidad de vida. Eso pasó y está clarísimo en los estudios que durante 4 décadas, por ejemplo, la vida de nuestros padres fue mejor que la vida de nuestros abuelos, por ejemplo. Eso está casi claro y determinado porque, bueno, les tocó sobre todo a nuestros abuelos un México mucho más en construcción institucional y de alguna forma nuestros padres tuvieron ese boom a partir de los años 50, 60 que permitió que mucha gente se integrara al mercado laboral con un mercado muy protegido, ¿no? Simplemente el acceso a la educación. Ahí está el asunto, ¿no? Lo que te decía, el gran ascensor social siempre fue la educación pública, claro, que aparte fue un proyecto de la revolución, educación para todos, universalizada y por lo tanto el gran motor de ascenso social en nuestro país. Sin embargo, Belén, a partir de los años 80, a partir del sexenio, diría, de Miguel de la Madrid y después con Salinas, Fox, Zedillo, ha habido una apuesta más por el mercado, por la apertura, lo que muchos llaman el neoliberalismo, y se ha dejado de atender algunos de los elementos y factores que generaban mayor bienestar y que generaban mayor movilidad social. Por ejemplo, la educación, que ya lo decíamos, la salud pública, y cada vez más se ha apostado por modelos en donde tiene más peso lo privado que lo público. Es decir, de alguna forma se ha venido haciendo mucho más pauperizando, si se puede decir, lo público, y lo privado es como el gran leitmotiv actual. Hay que buscar lo privado, incluso de los apoyos públicos, como por ejemplo el seguro popular, ya no necesariamente tienes que atender en las clínicas públicas, ya lo puedes hacer en las clínicas privadas. Es decir, esos grandes motores de ascenso social han venido perdiendo peso y quedan clarísimo en estas encuestas. Otro asunto relacionado, y ahí creo que le entramos al tema antes de revisar algunos de los datos, el estudio, y es tal vez la parte más polémica, el estudio te pone 11 tonalidades de color de piel, desde la tonalidad más clara hasta la tonalidad más oscura. Y quien te encuesta no te clasifica, tú mismo te clasificas desde tu punto de vista en qué tonalidad está. Casi todos los estudios que se han hecho sobre esto, y fíjate, y es interesante, sí, lo que afirman es que hay una tendencia a autoclasificarse de forma más clara, sobre todo en México, de forma más clara que de forma más oscura. Y es normal por ciertas construcciones culturales que se han hecho en torno a lo blanco y a lo moreno en nuestro país. Pero ya cuando le entramos a esos datos, surgen datos muy interesantes. Por ejemplo, existe mayor posibilidad de ascenso social entre aquellos que tienen tonalidades más claras, y hay casi una relación, ojo, que esto es algo que no entendieron algunas personas, una relación
probabilística, no determinista. O sea, eso no quiere decir que si eres blanco vas a ser exitoso o si eres moreno no lo vas a hacer. Hay una relación probabilística. Entre más clara tengas la piel, tienes más posibilidad de ascenso social. Entre menos clara o más oscura tengas la piel, tienes menos posibilidad de ascenso social. Y todo esto se aderezó con un tuit que puso el presidente del INEGI, que ahorita lo podemos leer, Julio Santaella, donde hablaba precisamente de este tema. No sé si lo planteó de la mejor forma o no. Sin embargo, a mí me parece que lo que decía en realidad era bastante claro de acuerdo a los datos. Dice, las personas con piel más claras son directores, jefes o profesionistas. Las de piel más oscura son artesanos, operadores o de apoyo. Pero él no lo dice porque sea su opinión o por lo que él ve en su entorno. Lo que él lo dice es por los resultados precisamente que presenta la encuesta. Esto derivó que mucha gente, en particular una televisora, hiciera toda una campaña, hiciera toda una campaña diciendo que el director era un racista. No, el director lo que hace es decir, miren, somos una sociedad racista, clasista y elitista, y por lo tanto, si hay un vínculo entre tu color de piel, tu profesión y tu ascenso social, cosa que ya más o menos sabíamos, Belén. La diferencia es que no teníamos los datos que tenemos ahorita, ¿no? A reserva de leer con más detalle el estudio completo, Enrique, creo que a mí sí me gustaría saber cuáles son las causas. Uno los puede intuir, ¿no? Sí. Tú puedes pensar que si llega una persona de piel clara y una de piel más morena frente a alguien que va a contratar a su director o a su CEO o lo que sea de una empresa, uno puede intuir que con base en estos resultados elegirías a la persona de piel más clara. Hay más probabilidad. Exacto. Ojo, no es determinante, ¿no? Hay más probabilidad. Exacto, pero te digo, uno lo puede intuir, pero la verdad es que sería interesante realmente conocer la causa y el fondo de esto, porque al final quizá no tiene que ver con los tonos de piel. Digo, los resultados son como muy contundentes en ese sentido, pero sí sería interesante conocer el por qué los mexicanos actuamos de determinada manera. Lo digo porque es como ya una frase muy hecha, somos racistas, somos clasistas, sí. Pero la verdad, ¿qué es lo que realmente hay de fondo? ¿Qué nos lleva a actuar de esta forma? Ser racistas, Belén, no quiere decir, es decir, que México sea una sociedad racista, no quiere decir que cada uno de los mexicanos sean racistas. Sin embargo, que sigue habiendo ciertos criterios raciales a la hora de entender nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, Belén, yo te conmino a que te agarres una avenida entera, López Mateos, Avenida Patria, larga, y veas los espectaculares. Claro. Y cuentes cuántas personas salen en los espectaculares con tonalidades claras y cuántas salen con tonalidades oscuras. Claro, los estereotipos. De pronto las comparaciones son injustas, pero por ejemplo, te vas a otros países que incluso son mucho más claros que nosotros y ya ves esa diversidad. Sí. Está más asimilada la diversidad. Bueno, por ejemplo, Unidos, López Mateos, a mí me queda clarísimo, pasando periférico empieza un sinnúmero de estos espectaculares de cotos, ¿no? De que te dicen que vas a vivir prácticamente en el paraíso. En el paraíso. Y casi siempre es así, el niño güerito con la mamá blanquita, abre las revistas de sociales de cualquier, es lo mismo. Sí. Te das cuenta, por ejemplo, quiénes son las élites y las cúpulas en este país, pues son sobre todo gente blanca con apellidos extranjeros. A lo que me refiero, Belén, es que por supuesto que no es que esté asimilado al racismo y que cuando la persona lo ve diga, por racista voy a elegir a una u otra. Claro. Creo que ciertos patrones culturales están muy interiorizados, como por ejemplo lo blanco de la piel, como algo más positivo que lo oscuro y lo moreno. Y también que en este país, pues la élite económica y política y social, pues es una élite mucho más con tendencias extranjeras, mucho más clara de piel y por lo tanto que pues de alguna forma marca las reglas del juego en nuestro país. Me parece que es un asunto social, institucional, pero sobre todo cultural. Lo vemos bombardeados en prácticamente todos los escenarios, sea televisión, publicidad, trabajo, es decir, sí hay una marcada tendencia racial a la hora de tomar ciertas decisiones en la sociedad. Claro, y que de alguna manera lo sabíamos, Enrique, porque hay unos estudios previos más enfocados particularmente a las etnias, al sector indígena o a los grupos indígenas. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta información, no? Sí, a ver, yo creo que, Belén, ahí hay que... Yo diría que hay dos ejes. Uno, creo que lo que nos deja en claro, por ejemplo, otras sociedades, es que lo que permite ascenso social y una sociedad más equitativa casi siempre son los derechos sociales y las garantías públicas. Educación, salud
buenos programas sociales y protección en general. Es decir, apostar otra vez por que la universidad pueda ser para todos, pública, porque los hospitales de calidad estén al acceso de todos, porque los programas sociales lleguen desde las personas con más dificultades, pero que también puedan permitir, por ejemplo, permisos de maternidad, paternidad, todo ese estado social, ¿no? Pero también, Belén, y otro elemento fundamental, creo que este es el punto de vista institucional y político, pero está la parte cultural y educativa. Tú lo ves en los videos con los niños, están en YouTube, si los pones, cómo el niño desde el principio piensa que lo bonito es más blanco, lo feo es más negro. Todo eso son patrones culturales que solamente se pueden retirar y solamente se pueden extirpar desde la educación, desde la cultura, porque dicen desde la familia. Es que el problema es que muchas veces las familias son las que terminan reproduciendo ese tipo de clichés. Ojalá fueran las familias aliados naturales, pero creo, desde mi punto de vista, que el principal aliado natural en este momento para corregir esas tendencias discriminatorias, me parece que es más la escuela que la familia. Sí, totalmente de acuerdo. Ha habido ligeros, yo diría ligerísimos avances. Sí, por ejemplo, claro. en la inclusión, ¿no? En las escuelas, con los niños que tienen capacidades distintas, ya los vemos con mayor frecuencia en las escuelas conviviendo con el resto de compañeros y los niños se han hecho mucho más conscientes. Ojo, incluso ¿no? en Jalisco, ¿cómo vamos? La mayoría de las personas que sienten discriminada por su color de piel. Incluso más, Belén, que por su estatus económico. Tremendo. Bueno, pues ahí está. Interesante para la reflexión. Vamos al corte y regresamos para discutir sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que está en una coyuntura interesante de renovación de su presidente. Las 40 organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos que conforman el colectivo de las organizaciones de la sociedad civil han advertido riesgos en la convocatoria de la elección del próximo Ombudsman de Jalisco, la cual ha sido aprobada esta semana por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, pese a haber pugnado porque dicha convocatoria fuera publicada en el tiempo suficiente en los 125 municipios de la entidad jalisciense, lo cual no los dejó conformes. Sobre el perfil de los aspirantes, la diputada María del Refugio Ruiz Moreno ya había detallado que debe ser una persona con experiencia en el área. La elección del nuevo Ombudsman será el 27 de julio próximo y quien resulte electo entrará en funciones a partir del 2 de agosto, por lo que su gestión será por un periodo de 5 años. En caso de no conseguirse un acuerdo en el Pleno del Congreso para la elección del nuevo Ombudsman, quedaría en el cargo el primer visitador y se lanzaría una nueva convocatoria. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Antes de empezar nuestra plática, Belén, leemos algunos de los comentarios que amablemente nos hacen llegar sobre el tema que discutimos. Jorge Campoy, pocas cuentas claras en este sexenio, represión y el crimen organizado desatado, saldo más que negativo. Y como vamos, Jorge, parece que acabamos como el sexenio más violento, incluso peor que el de Calderón. Silvia Álvarez, ¿qué más se puede esperar del gobierno corrupto que padecemos? Arturo Sagún, amagar con la información que pueda aportar la red a quienes son incómodos al neoliberalismo es una estrategia. ¿Les extraña de este gobierno o el de Fox o el de Calderón? Bueno, en esos sexenios no tuvimos esa información a la mano, ¿no? No, aunque hay que decirlo también que el espionaje o la sospecha de espionaje a periodistas, pues data de siempre, sí, es un asunto de Estado. Desgraciadamente, nos dice Rafael Hernández, sí hay empresas que se fijan mucho en el tono de piel y la apariencia física. Saludos. Y bueno, platicamos del asunto del currículum vitae. Que México es de los pocos países que pide currículum con fotografía. Sí. O para saber exactamente. O con datos muy personales, cuánto mides, cuánto pesas, dónde vives y que hacen incluso estudios socioeconómicos, ¿no? Tal cual. Recuerdo el caso de Enrique, muy rápido para irnos al siguiente tema, no sé si tú lo recordarás o nuestra audiencia, Banco Industrial cuando llegó a Guadalajara, todas sus cajeras eran rubias y de ojos de color. De hecho, una persona muy cercana era cajera y me decía que sí, que las habían seleccionado literal, guapas, rubias y de ojos claros. O sea, que nomás para ratificar, ¿no? Lo que el INEGI nos está diciendo. Después la rubia superior y todo esto, ¿no? De todo vivo en este país. Keila Q, diputada de Movimiento Ciudadano, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por acompañarnos. Francisco Jiménez Reynoso, doctor Francisco Jiménez Reynoso, Departamento de Estudios Jurídicos del CUCH, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Por que nos digan una valoración de cómo están viendo la discusión sobre la renovación del Ombudsman. Hay que recordar que se emitió la convocatoria hace algunos días sobre este tema. Algunas organizaciones dijeron que no era suficiente la convocatoria, que quedó medio corta, pero no sé cómo han visto, Keila, doctor, cómo han visto este inicio de debate sobre la renovación en la comisión.
Gracias, Enrique, por la invitación, Belén. De entrada, yo creo que hemos publicado ya una convocatoria por parte del Congreso que, en efecto, hubiéramos, por lo menos de parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, hubiéramos querido incluir algunos otros aspectos a evaluar, como fue lo del examen, como es la declaración 3 de 3, como es también que todavía no está definido en un acuerdo interno que se pueda incluir la discusión de un caso práctico en las entrevistas. Las comparecencias públicas estaban opcionales por reglamento, sin embargo se incluyeron. Yo creo que dentro de lo que cabe apegado a la legislación, la convocatoria contiene aspectos importantes, hubiéramos querido que se integren otros, pero creo que esta sí nos va a servir, y también complementándolo con el acuerdo interno que se va a aprobar por parte de la Comisión Legislativa, pudiéramos hacer que en esas comparecencias no sea solamente una exposición de un proyecto nada más, sino que podamos interactuar con los aspirantes para poder conocer un poquito más su trabajo y la experiencia que tienen. ¿No se podía, diputada, en la misma convocatoria, si bien no podías obligar al 3 de 3 porque no está legislado el 3 de 3, no podías poner así como, no sé, material adicional o documentación adicional para fortalecer tu candidatura, es de poner el 3 de 3 y otro tipo de información? ¿Eso no se podía? Se propuso, de hecho, nosotros llevamos a cabo una mesa de trabajo con algunas organizaciones civiles que al principio nos acompañaron, unas al final, otras ya no, pero en consenso se propuso todo lo que en esas mesas se platicaron. Iba ahí la declaración 3 de 3, iba también una carta de no sanción administrativa, porque ahí dice que no debes de tener delito ni haber faltado en materia de derechos humanos en alguna institución en la que has laborado. Se proponían esos documentos precisamente como documentos complementarios. No alcanzó el consenso en la comisión como tal. Lo que nosotros propusimos como bancada, yo que los represento como vocal, pues fue ya no trabar la discusión, porque sí necesitábamos que ya surgiera y que se pudiera dar la difusión. Pero precisamente en la comisión yo decía, bueno, esto queda como una invitación abierta para que los aspirantes, digamos, tengan un plus, ya sea en esta documentación complementaria que pueden agregar a su currículum. Doctor. Bueno, yo creo que lamentablemente es una convocatoria que se queda corta por la situación que estamos viviendo en nuestro país y en particular en nuestro estado. Yo escuché con agrado en su momento cuando mencionaron que se pretendía evaluar al aspirante a ombudsman, y qué bueno, porque precisamente su servidor encabezó mesas de trabajo en el Congreso del Estado donde participaron más de 60 juristas, entre ellos magistrados, jueces, doctores en Derecho, maestros en Derecho, y aterrizamos una propuesta que está en puntos constitucionales en la congeladora, en la que tenemos una tabla en la que se evalúa a quien aspire a ser fiscal general, fiscal en derechos humanos, fiscal central, comisario, magistrado, y que se aplique de una vez por todas el concepto de meritocracia en nuestro estado, para que estén al frente de las instituciones los mejores hombres, las mejores mujeres de nuestro estado, previa a una evaluación sistemática, objetiva, científica, en la que el que tenga más puntos sean los candidatos idóneos a llegar a los puestos. ¿Cuándo se metió esta propuesta? Ya tiene aproximadamente 4 meses y medio. Es decir, ya fue con esta presidencia de puntos constitucionales. ¿Quién encabeza puntos? Sí, el PRI, Rocío Corona. Ahí está, se presentó en su momento y escuché con agrado que se pretendía evaluar ya al ombudsman, pero luego como que siempre no, o sea, nada más es, pues presenten sus papelitos todos. Vean, ya con el hecho de que se diga, aquí nada más van a participar aquellos que conozcan la materia, que tengan la talla, ¿verdad? Pues yo les aseguro que alrededor de 100 personas mejor no participan, ¿verdad? Sí, no tiene nada que hacer ahí. Y solamente estarían participando aquellas personas que verdaderamente conocen la materia en derechos humanos, que es compleja, hay que decirlo. Para hablar de derechos humanos en este momento, en el estado de Jalisco, para ser ombudsman en el estado de Jalisco, yo creo que se requiere tener un profundo conocimiento legal. Se necesita conocer la legislación en el estado de Jalisco, principalmente de derechos humanos. Claro que se debe conocer también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los tratados en derechos, o la mayoría de los tratados en derechos humanos que ha firmado México, que prácticamente México todo firma, lo que le pongan en la mesa a nivel internacional, todo te lo está firmando, ¿verdad? Pero sobre todo hay un asunto ahí que de pronto estas convocatorias no resuelven: prestigio. Porque alguien puede tener todo este conocimiento, y no dudo, por ejemplo, que Felipe de Jesús Álvarez Cibrán tenga algo de este conocimiento,
Pero si es alguien que no le importa poner su prestigio a la orden de quien sea, recibir instrucciones, que le digan exactamente qué tiene que decir o no comprometerse en algunos temas, de nada vale tener un presidente de la comisión. ¿Cómo le hacemos para que llegue alguien con un prestigio que defender? Es decir, que diga, yo no me la voy a jugar, ni voy a hacer un papel sucio para defender los intereses de este y este, porque sino que... O por ejemplo, que un defensor de derechos humanos que diga, oigan, por ejemplo, en el caso de matrimonio igualitario, voy a decir, saben que aquí se están violando derechos humanos. ¿Cómo le hacemos para que llegue alguien así? ¿Qué tendríamos que poner dentro de los elementos a contemplar? Fíjate, Enrique, que yo insisto en que ese es un aspecto que en las entrevistas vamos a poder de alguna manera evaluar o por lo menos tener un acercamiento, porque en efecto, como lo decía el doctor, coincido definitivamente con él, tiene que ser alguien que conozca todas estas herramientas locales, nacionales e internacionales, pero también existía esta discusión de, pero si es alguien que no sea sensible o que, como tú comentas ahorita, no tenga este prestigio. Yo proponía en la comisión, y yo creo que vamos a ir en ese sentido independientemente en que entre al acuerdo o no, que en ese momento nos desarrollen un caso práctico, que sea la sociedad civil. Nosotros proponíamos que por insaculación sacáramos las preguntas y le preguntáramos de algún caso en específico, ¿qué harías en esta situación? O determinado caso que ya sucedió, ¿tú cómo reaccionarías? ¿No? Porque eso nos va a permitir ver, le pregunto a alguien o yo propongo, ¿no? Y nos permite también percibir si tiene ese conocimiento de... Técnica jurídica. Ajá, exactamente. El andamiaje jurídico, pero también al mismo tiempo, esto es lo que yo haría de acuerdo a mi prestigio y a lo que yo represento, ¿no? Creo que ahí podríamos solventar alguna de las deficiencias que tiene la convocatoria en las entrevistas. Ahora, diputada, porque usted decía, teníamos ya la necesidad de lanzar esta convocatoria, pero ¿no hubiera sido mejor esperarnos quizá un poco más para sacar una convocatoria mucho más afinada, mucho más pulida? Y bueno, ¿qué hubiera pasado en caso de que ustedes hubieran tomado más tiempo? Pues mira, yo creo que estamos llegando ya a un límite de discusión en el que íbamos a alargar la discusión llegando a unos mismos resultados, y eso nos iba a dejar un periodo corto para la difusión de la convocatoria. Algo que proponían muchas organizaciones y que coincido también era el hecho de que se queda todo en zona metropolitana, no había mayor difusión, muchas organizaciones no se daban cuenta exactamente cuáles eran los requisitos. Entonces la intención es también tener el periodo adecuado para que los aspirantes acrediten también su documentación y haya el tiempo necesario para la difusión. Doctor, y también aquí me parece que es un asunto importante de alguna forma, hacer un diagnóstico de lo que ha sido la Comisión Estatal de Derechos Humanos, criticada por cuotas partidistas, por no defender ciertas agendas. Desde tu punto de vista, ¿qué se tendría que hacer más allá de quién se elija con la Comisión para que recupere esa credibilidad y que de alguna forma vuelva a ser esa voz que ponía a los políticos a temblar porque si te hacían una recomendación era importante y no como ahorita que parece que ya no tiene credibilidad? Bueno, en primer lugar, deben de tener autonomía e independencia, de verdad. Las condiciones, lamento decirlo, están dadas para que se vuelva a hacer un reparto de cuotas. Algunos diputados, ya en lo cortito, pues a mí me lo han dicho. Tenemos una libreta nosotros que se respeta desde hace años en cuanto a la repartición de magistraturas. ¿Y a quién le toca ahorita la comisión? Al PAN. También PAN. Ya me lo dijeron. ¿Este no es del PAN? Este no bueno, es... PAN, sí, fue una... Mira, él estuvo en una contienda cuando, si mal no recuerdo, espero que me corrijan, Emilio González gobernaba, entonces por ahí se dieron esos famosos bueno, esa acuerdos. Fue su reelección, ¿no? Sí, acuerdos políticos para que él llegara. Es a cambio de otros espacios políticos, lamentablemente. Yo creo que ya los jaliscienses ya no nos merecemos esto. Por eso creo que debemos de empujar la meritocracia, un ombudsman sin autonomía plena, sin independencia. ¿A quién se la va a deber el que viene? Vamos a ganar como Estado el día que un ombudsman se siente en la silla y diga, yo no le debo mi puesto ni al gobernador, ni al PAN, ni al PRI, ni a MC, ni al Verde, ni al PRD, no sé cuál. Pero descartas que ese proceso salga eso. O sea, no va a salir un ombudsman atado. Sí. Lamentablemente las condiciones están dadas para que esto suceda, que los partidos se sienten en lo oscurito y hagan una negociación, a ver a quién le toca. A los candidatos les van a dar a tole con el dedo, no tú puedes ser, les dan su palmadita, ¿verdad? Cuando ya todo está arreglado. Porque así también me lo han dicho algunos diputados. Déjenme ir al corte, doctor, regresamos también para que nos dé su opinión, Keila, sobre este asunto. Estamos
Estamos de regreso en Perspectivas platicando sobre la renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Belén, luego de una década. Sí, 10 años que estuvo al frente. Que estuvo al frente, es decir, estamos hablando que... Felipe Jesús Álvarez Ibra. Prácticamente 2, 3 ha habido en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Sí, hay que decirlo, desde que se hicieron las reformas para intentar hacer una comisión ciudadanizada, porque antes existían academias, existían asociaciones o existían grupos muy vinculados al poder, se hace una reforma en la que finalmente se crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se creó con eso, con la intención de ser un órgano totalmente ciudadanizado e independiente. Pero bueno, ya vimos lo que ha pasado. Mensajes. Tenemos comentarios, nos ayudan con la pantalla. Ahí está. Federico García, muy buenas intenciones de la diputada. Ojalá los otros diputados pensaran de la misma manera en cuanto a la convocatoria. Bueno, no es de que hayan pensado, ya pasó la convocatoria, ya no se puede hacer mucho en mejorar esa convocatoria. Ojalá que en el proceso los diputados logren de alguna forma solventar esas falencias de la convocatoria. Diputada, hablamos de las cuotas partidistas. ¿Sí? ¿Qué tan factible es que exista otra vez un ombudsman atado a un partido político? Y si Movimiento Ciudadano apostará precisamente por eso, por un ombudsman atado. Pues es comprensible, totalmente comprensible después de este proceso y década también, que ya comentabas, Enrique, que no exista esta credibilidad, y creo que no solamente en este proceso, en varios procesos nos hemos enfrentado a esta falta de credibilidad por parte de la sociedad civil. Por mi parte, y que voy a hablar aquí a nombre mío nada más, creo que desde el principio que estas organizaciones se acercaban, hemos tratado de que esto sea de lo más transparente que se pueda. Me decían, oye, es que el proceso pasado fue en menos de una semana, 2 días encerrados, la elección y demás, ¿no? Tratar de evitar eso. Yo no sé si todo va a poder cambiar como sería la expectativa ideal y que ya comentaba el doctor también de su propuesta, pero creo que sí hemos avanzado y creo que podemos avanzar muchísimo todavía en el proceso que resta. Y es donde nosotros, lo hemos comentado incluso en el interior de la bancada, no podemos quitar el dedo del renglón a que este proceso sea transparente, a que lleguen los mejores perfiles. Hay incluso posturas en contra de que es que ¿por qué los diputados tienen que elegirlo? Bueno, no alcanzamos a reformar la ley ni todo para que quede ad hoc. Ese es el proceso, pero lo decíamos en las mesas de trabajo, sobre quién vamos a elegir, o sea, quiénes van a formar el catálogo de hombres y mujeres aspirantes. Entonces yo creo que por eso tenemos que poner mayor énfasis en el proceso para que lleguen los mejores perfiles. Y vaya, que no tengamos opción de elegir un mal perfil porque llegaron los mejores. Dijiste, ¿no?, que empezaron las consultas con unas organizaciones y después nada más quedaron algunas. Quedaron algunas, otras ¿Qué pasó? no ¿Se levantaron de la mesa por Creo que por ahí hubo una, una falta de información o ahí de comunicación, porque al principio se había propuesto que se modificara la ley como tal para poder aperturar y que sea por legislación el tema del examen, de la carta de no antecedentes, etcétera, algunos otros aspectos. Posteriormente, bueno, ya como que no estuvieron muy de acuerdo en eso, unos estaban en contra del examen, otros a favor, que porque se podían filtrar las respuestas, etcétera, ¿no? Entonces sí había posturas a favor y en contra también dentro de las organizaciones. Sin embargo, creo que se quedaron la mayoría dentro de la mesa de trabajo. Hicimos una mesa técnica, revisamos una por una y concluimos en un borrador de convocatoria que fue lo que mandamos a la Comisión Legislativa, que de ahí se tomaron algunos aspectos, algunos otros no. Pero en general estuvieron la mayoría. Entiendo también que dentro de la sociedad civil pues existan posturas a favor o en contra de determinada situación. Doctor, ¿qué tanto un ombudsman desde tu punto de vista tiene que tomar postura en algunos temas? Él nos decía aquí en entrevista en Canal 44 en Perspectivas que no le entraba a esos temas porque no le gustaba dividir. Es decir, que si sus declaraciones podían generar antagonismos sociales, que prefería mejor no declarar sobre temas polémicos. ¿Qué tanto un ombudsman le tiene que entrar a eso? Y segundo, con la reforma de derechos humanos que usted muy bien conoce, 2011. Doctor, ¿qué tanto es necesario todavía las comisiones? Partiendo de la idea de que ya existen todos estos mecanismos de amparo para defender derechos humanos y que por lo tanto también existe siempre esa vía jurídica que permite defender los principios pro persona. Sí, por eso comentaba que el perfil del ombudsman que viene debe de tener un perfil de jurista, precisamente porque debe de estar a la altura de las circunstancias y no decirnos lo que algunos funcionarios cuando los nombran dicen, pues yo aquí vengo a aprender, ¿verdad? Bueno, así lo dicen, sí, literalmente. Pues que pague colegiatura, como dicen, ¿no? Pues no son becas, ¿verdad? en vez de sueldo, que pague colegiatura. No son becas. Necesitamos, en mi opinión, un jurista que tenga un respaldo en cuanto a una trayectoria social, que sea un líder en la defensa de derechos humanos ya probado. ¿Los tenemos en Jalisco? Sí, tenemos algunos. Y no doy nombre porque conozco a varios
que sí han encabezado luchas sociales y que sí probablemente tienen interés de encabezar. Debe tener una vinculación social, por supuesto. Y claro, tiene que ser valiente en sus declaraciones. Quiero decir una cosa, el próximo ombudsman de Jalisco no la tendría fácil. Estaría quizás en riesgo, si hace su trabajo adecuadamente, hasta su propia vida. Hay muchos desaparecidos en el estado de Jalisco y él tendría que estar levantando la voz, emitiendo recomendaciones, punzar. Para el actual ese no es tema. Pues eso le toca a la fiscalía, ya que se hagan bolas. No ha sido, hay quien busca las cosas cómodas, pero un ombudsman, un verdadero luchador social en esta comisión debería estar haciendo los señalamientos, emitiendo lo que tiene, que son recomendaciones, punzar ante el Congreso para que se le den dientes a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y con estos puedan morder y ya no tengan verdaderamente efectos vinculatorios en los que se pueda sancionar, porque ahorita son como las llamadas a misa las recomendaciones, ustedes lo saben, y ojalá puedan ser estas recomendaciones con efectos vinculatorios, esto es obligatorio, si no solamente la quemada mediática que se hace al servidor público que si quiere hace caso y si no, no, pero sí tiene que ser un hombre valiente, muy valiente, y hacer los señalamientos sin distingos de partido político y de personaje poderoso. Tiene que ser un hombre, además de ser un jurista, un conocedor del derecho, un hombre muy sensible para defender sobre todas las cosas, sobre todos los colores, sobre todos los partidos, sobre todas las personas, los derechos humanos de la gente. Ahora, doctor, ¿quién debería elegir al presidente o presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? ¿Debería continuar en manos del Congreso o habría que hacer una reforma? No, ya no, mira, porque te voy a decir por qué. Porque hay incluso leyendas urbanas de que algunos espacios se llegan hasta vender. Y eso no estoy descubriendo el agua. Parece que más que leyendas son esas, ¿no? Se llegan a vender magistraturas, se llegan a vender espacios de jueces, se llegan a vender. ¿Por qué? Porque son a modos, son botines en ocasiones, es muy peyorativo, pero así lo veo yo de partidos políticos. El otro día me preguntaban eso precisamente, pues, bueno, ¿puede haber otra forma? Claro que puede haber otra forma. Incluir a las universidades de prestigio para hacer una selección y elaborar una convocatoria seria. ¿No? Pues, claro, con universidades serias. Tenemos varias en el estado. Yo hablo de mi alma mater, la Benemérita Universidad de Guadalajara, y no menciono otras para no hacer distingos, pero hay otras universidades con bastante, en las cuales yo doy clases al menos en 3 o 4 universidades de prestigio privadas muy importantes. Pero también las universidades tienen intereses. Claro. De que lleguen algunas personas, otras, ¿no? Por eso deberían deberían de participar todas. Todo lo que sea factor de poder. Para generar contrapesos. Para hacer una constitución hay que invitar a todos los grupos factor de poder para generar los contrapesos, precisamente, y se puede hacer con seriedad, con objetividad, con imparcialidad, con la finalidad de que se elija al mejor perfil y no sea cuestionado. El Congreso del Estado en este momento tiene una grandísima responsabilidad con esta tarea. Se está jugando muchísimo. Miren, nos están dejando lo que nunca habíamos tenido, linchamientos. Esto es justicia por propia mano entre los ciudadanos que han sido negados sistemáticamente por las autoridades, pero va a llegar el día que no lo van a poder ocultar, sobre todo ya cuando les toque a ellos, ¿verdad? Es un linchamiento. Bueno. Diputada, los tiempos, ¿cómo son para elegir al siguiente ombudsman? Estamos ya con la convocatoria abierta. Se pretende, según lo plasma la convocatoria, que el 14 de julio aprobemos el acuerdo interno de cómo van a ser las entrevistas. 14 de julio. 14 de julio. Es decir, todavía queda un mes de difusión, para que el 19 de julio, dependiendo la cantidad de aspirantes que se registren, se definan ya días y horas. Si son muchos, pues serían 2 días, dependiendo horario y demás, poder llevar a cabo las entrevistas. Y en la sesión del 27, si no me equivoco, de julio, pudiéramos hacer la votación como tal. Aprox son los tiempos que se tienen. Vamos a dar mensajes de redes. En pantalla van a aparecer en unos... Ahí están unos segundos. Marilena Padilla, muchas felicidades a la diputada por su labor en el Congreso.
Genaro Altamirano, la comisión necesita una reforma integral. Hay que recordar que en 2016 más del 90% de su presupuesto se utilizó en el pago de nóminas. Ya no alcanzamos a hablar de que esto. tampoco es raro, ¿no? Nos escribe Mónica y nos dice, ustedes como diputados harían mejor trabajo sobre seguridad de nuestra ciudad, menos vandalismo, pero a la hora de votar, ahí sí quieren nuestro voto, dice Mónica. Y Benjamín Vizcarra, pero qué necedad, en el artículo 1 de la Constitución, los derechos humanos, que harán una comisión para cada artículo de la Carta Magna. Que esto es parte del debate que le planteaba al doctor. Desgraciadamente sí hay empresas que se fijan, ahí esto lo habíamos leído sobre el tema del vínculo entre movilidad social y raza en nuestro país. Doctor, sí existe este debate sobre si son necesarias o no las comisiones en este momento. ¿Desde tu punto de vista siguen siendo necesarias? Yo creo que sí debe de no dejársele toda la carga y responsabilidad al Congreso del Estado por lo que acabo de mencionar, porque hay vicios ya muy arraigados. Sí, pero las comisiones siguen siendo necesarias, que exista la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ah, bueno, sobre mira. todo después de la reforma de derechos humanos. En 10 segundos porque nos vamos. Sí. Es un ordenamiento y una homologación a nivel internacional. No las podemos quitar. Perfecto. Es un mal que trabajen bien. Que nos cuesta mucho y ojalá funcione mejor. Diputada, gracias. Gracias, Enrique. Nos vamos. Enrique, gracias. Muy buenas noches. Gracias a usted también. Buenas noches.